Hola, ¿cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a volver a la primaria. Ay, ¿recuerdan esa época con los amigos cuando sonaba la campana y era hora de tomar la lonchera, de ir al recreo? Y por supuesto, la época donde nuestros profesores nos enseñan los conocimientos básicos, los cuales vamos a poner hoy a prueba. Para responder cada pregunta vas a tener 3 segundos, pero si necesitas más tiempo, tranquilo, solo pones pausa al video y luego continúas. Ahora sí, sin decir más, comencemos. 1. ¿Qué parte del cuerpo se ve afectada por el sarro? Los dientes. El sarro es una acumulación bacteriana en ellos. ¿Cómo se dice abuela en italiano? Nonna. ¿Cómo? Nonna. ¿Cómo se llama esta herramienta? Ábaco, usada por los romanos para contar y sumar. ¿Cuáles son los 3 tipos de puntos? Punto seguido, aparte y final. En ecología, ¿qué significan las 3 R's? Reducir, reutilizar y reciclar. Es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada. ¿Qué edad tiene una persona que ha vivido 730 días? 2 años. 365 más 365, 730. ¿Cuál es el resultado de la suma de estos números romanos? 17. ¿Qué grafía es la correcta? ¿Obscuro u oscuro? Ambas son correctas. Es cierto, en un principio la correcta era obscuro. Sin embargo, por el uso cotidiano de la palabra oscuro, la RAE la aceptó como válida. ¿Dónde se encuentra el templo de las ratas? En la India, el templo Karnimata, donde las consideran sagradas. ¿Te atreverías a visitarlo? ¿En qué ciudad se encuentra este obelisco? El obelisco de Buenos Aires, Argentina. La corriente el romanticismo surgió en América, ¿cierto o falso? Falso, surgió en Europa a finales del siglo XVIII. Claro, posteriormente llegó a América. ¿Cómo se llama a un grupo de leones? Manada. ¿Cuál es el continente más poblado? Asia, donde vive el 61% de la población mundial. ¿Quién traicionó a Jesucristo? Según la Biblia, Judas Iscariote. ¿Cuál es el nombre de este país? Italia, famoso por su forma de bota. ¿Cuántos brazos tiene la mayoría de estrellas de mar? 5. ¿A qué famoso planeta se le denomina planeta enano? A Plutón.
Es cierto, actualmente hay 5 planetas enanos oficiales en nuestro sistema solar, pero Plutón es el más conocido ya que solía ser parte de los 9 planetas tradicionales, ahora 8. ¿Cómo se llama el árbol de la naranja? Pista, su nombre es en género masculino. El naranjo crece en zonas tropicales y subtropicales, siendo el mayor exportador mundial Brasil. ¿Qué idiomas son las siguientes? Choclo, Inti, Papa. Sí, es quechua. ¿De qué planeta es este símbolo? De Venus. Según la Biblia, ¿qué mujer hizo débil a Sansón? Dalila. ¿A qué órgano afecta la taquicardia? Al corazón, caracterizado por una aceleración de los latidos cardíacos. ¿Qué progenitor es el responsable del sexo de su hijo? El padre, puesto que depende del cromosoma que aporta el espermatozoide. ¿En qué se convierte el agua al ponerla al sol? En vapor. ¿Qué término alude a la discriminación por raza? Racismo. ¿De qué país de Europa fue colonia Brasil? De Portugal, hasta que logró su independencia en 1822. ¿Cómo se llama la dificultad para respirar en las alturas? Mal de montaña o soroche. ¿Qué animal está en la bandera de México? Un águila real devorando una serpiente. ¿Cuál es la ciencia que estudia la piel? Dermatología. ¿Cuál es la causa más probable de la extinción de los dinosaurios? La caída de un gran meteorito que chocó contra la Tierra en Yucatán, México. ¿A través de qué respira un bebé? A través de la placenta. ¿Cuál es la selva más grande del mundo? La selva amazónica pasa por 8 países, la mayor parte en Brasil y Perú, pero también buena parte de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y la Guayana. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? La Antártida. ¿Cómo se llaman estas joyas? Perlas. Son llamadas perlas negras, se elaboran en ciertas islas del Pacífico y son muy poco comunes. ¿Quién es este personaje? Albert Einstein. Cuenta la historia que estaba muy cansado de los fotógrafos y paparazzis, así que hizo esta curiosa pose, sin imaginar que se convertiría en su foto más icónica. ¿Qué es un ósculo? Un beso.
¿Para quién construyó el emperador Shah Jahan el Taj Mahal? Para su esposa favorita, quien murió mientras daba a luz a su 14º hijo. ¿Qué país inició la Segunda Guerra Mundial? Alemania. ¿Qué tiene la bandera de Argentina en el centro? Un sol con un rostro humano, conocido como Sol de Mayo o Sol de Guerra. ¿Cuál es la única maravilla del mundo antiguo que aún perdura? La Gran Pirámide de Giza, en Egipto. ¿Cuántos lustros hay en 10 años? 2. Recuerda que un lustro se refiere a 5 años. ¿Cómo se llamaban las 3 carabelas que fueron a América con Cristóbal Colón? La Santa María, la Pinta y la Niña. ¿En qué ciudad se desarrolló la historia de Romeo y Julieta? En Verona, Italia. ¿Cómo se conoce popularmente a quien fue la princesa de Gales? Como Lady Di. ¿Qué se muestra en la imagen? Es un compás. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Japón? Tokio. ¿Dónde está la faringe en el cuerpo humano? En la garganta. ¿Cómo se llama a la pizza con piña? Pizza hawaiana. ¿En qué continente está Grecia? En Europa. Si digo en río revuelto ganancia de pescadores o quien anda mal, mal acaba, son ejemplos de refranes. ¿Cómo se llama la primera leche materna? Amarilla ella. El calostro, generada meses antes o días antes del alumbramiento. Es también la primera leche que debe tomar el bebé, por contener anticuerpos y muchas vitaminas. ¿Qué significa omnívoro? Un animal que come de todo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra abecedario? 5 sílabas. ¿Cómo se llama este signo? Diéresis. ¿Cómo se llama a la boca del pájaro? Pico. ¿Contra qué chocó el Titanic? Contra un iceberg, hundiéndose posteriormente. ¿En qué ciudad se encuentra esta estatua? En Río de Janeiro, Brasil, el Cristo Redentor. ¿Qué marca identifica a este isotipo? La avena Quaker. ¿A qué país pertenece Groenlandia?
a Dinamarca. ¿Puedes identificar qué idioma es el siguiente? Hanno ancora negli occhi il dolore di ciò che hanno vissuto, ma anche la gioia per l'abbraccio scambiato ieri sera appena atterrate a Ciampino con parenti, amici e fratelli nella fede. Don Giampaolo Marta e Don Gian Antonio Allegri, i due missionari Fidei Donum vicentini. Es italiano. ¿Cómo se llaman estos cables? Cables de alta tensión, responsables de transportar energía eléctrica. En la escala natural, ¿cuál es la quinta nota musical? Sol. ¿Cuál es la nacionalidad de Pablo Picasso? Español. ¿Cuál es el nombre común de este pez? Pez payaso. ¿Cómo se conoce popularmente a la generación Y? Como millennials. Son los nacidos entre los años 80 y 2000. A los números primero, décimo y vigésimo se les llama números ordinales, ¿cierto o falso? Cierto, números ordinales y números cardinales. ¿Cómo se llama esta condición? Albinismo, dada en animales y humanos. ¿De qué país es esta bandera? De Panamá. ¿De qué novela es protagonista Gregor Samsa? De La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Cómo se llama este documento? Tríptico. ¿Cuántos lados tiene un dodecágono? 12 lados. ¿Qué país tiene como capital a Santo Domingo? República Dominicana. ¿De qué están hechos los colmillos del elefante? De marfil. ¿Qué fruta es el logotipo de los Mac? Una manzana. ¿Cómo se llaman estos dientes? Molares. ¿Qué continente es considerado como cuna de la humanidad? África, puesto que se dice que de allí proceden los primeros humanos. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? El murciélago. ¿Quién es él? Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. ¿En qué parte principalmente se realiza la fotosíntesis? En las hojas. ¿Cuál es la capital de Bélgica? Bruselas. ¿Cuál es el ave más pequeña que existe? El colibrí.
¿El caballito de mar es un pez? ¿Cierto o falso? Cierto, es un pez, también llamado hipocampo, ya que su nombre científico es Hippocampus. Si nos referimos a la nariz, la boca, la garganta, la tráquea y los pulmones, ¿a qué sistema hacemos alusión? Al aparato o sistema respiratorio. ¿Cómo se llama España en inglés? Spain. ¿Qué gas expulsamos al exhalar o expirar? CO2 o dióxido de carbono. ¿Cómo se llama esta planta? El algodón, siendo esta fibra los frutos de la planta. ¿Qué ave se suele usar como símbolo de paz? La paloma blanca. ¿Cómo se llama esta película? La dama y el vagabundo, siendo la primera historia original producida por Disney. ¿Qué órgano es el responsable del sentido del tacto? La piel. ¿En qué película de animación aparece la canción Hakuna Matata? En El Rey León. ¿Y sabías que la música fue compuesta por Elton John? Hakuna Matata. En la época de la colonia, ¿cuál era el nombre de los hijos de un español e indígena? Criollos, mestizos. La respuesta correcta, mestizos. Mientras que criollos eran los hijos de dos padres españoles, pero nacidos fuera de España. ¿Qué es esto? ¿Un río, una playa? Correcto, es una playa. ¿Por qué los osos polares no cazan a los pingüinos? Porque los pingüinos son muy rápidos. Porque viven en polos diferentes. La respuesta correcta es porque viven en polos diferentes. Los osos polares al norte y los pingüinos al sur. ¿Cuál es el río más largo de África? ¿El río Nilo, el río Congo? El río Nilo recorre 11 países. ¿En qué continente hay la mayor tasa de natalidad? África, América. África, y el primer lugar lo ocupa Níger, con una tasa promedio de 7,6 nacimientos por mujer. ¡Wow! ¿A qué grupo de señales pertenecen? Turísticas, informativas. La respuesta correcta, informativas. ¿Los icebergs son agua salada o dulce? Son agua dulce. De hecho, hasta se comercializa embotellada y en forma de hielo para tomar con vodka. Los peces tienen sangre fría, caliente. Sangre fría, debido a que se adaptan a la temperatura de su ambiente. ¿Cómo se llama esta zona? Ángulo, vértice.
vértice, siendo este el punto que marca la unión de los segmentos. ¡Yujú! Y así hemos terminado. ¿Te gustó? Espero que sí. Si es así, dale like, comparte este video con tus amigos, suscríbete al canal. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde hay mucho contenido extra. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!